el último llamado divino presenta el mensaje del tercer ángel. Tema número 4, Apocalipsis capítulo 13, el anticristo y el falso profeta. Este es un mensaje presentado por el orador internacional Darío Ra Cipriani. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético que estamos llevando día a día. Hoy debemos hablar acerca del futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos estudiado en nuestro tema pasado acerca del futuro de Roma, del poder del Vaticano, el sistema papal. Y hemos descubierto que este poder llegará hasta el fin del mundo y que finalmente gobernará la tierra, la tendrá en sus manos y el mundo entero le servirá. Pero junto a este poder, también la Biblia nos presenta a otro más. Apocalipsis capítulo 13. Habíamos leído así acerca de esta primera bestia, o el sistema de Roma papal, el Vaticano. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. El hecho de que esta bestia subiera del mar es porque subía de entre las naciones, pueblos, tribus y lenguas de Europa. Y dice que tenía 10 cuernos, que fue la división de los 10 reinos bárbaros, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, se llamó el papado, un nombre que solamente se le da a Dios. Blasfemia es llamarse como Dios, Santo Padre, el papado. Y dice que era esta bestia semejante a 4 poderes anteriores que habíamos estudiado: el leopardo, que era Grecia, el oso, que era Persia, el león, que era Babilonia, y el dragón, que representaba el imperio romano. Todas estas características unidas están ahora en el poder de la bestia, que representaría la Roma actual. Versículo 3 continúa diciendo de este poder: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la llaga de su muerte se sanó, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Descubrimos que en 1798 el poder papal había caído después de 42 meses proféticos de autoridad, que vendrían a ser 1260 años, y que pronto, después de haber sido herido mortalmente por causa de Napoleón Bonaparte, quien se llevó al Papa preso a Pío VI en 1798, este poder volvería a resurgir. Y en efecto, a partir del año 1929 se le devuelven los estados pontificios del Vaticano, y dicho poder comienza otra vez a buscar el gobierno mundial. La Biblia dice que finalmente lo alcanzará. Su herida mortal se sanó y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá pelear con ella? La profecía nos presenta aquí una alianza con el poder satánico, es decir, con el ocultismo. El ocultismo llegaría a tomar Roma y la utilizaría para los últimos días a fin de poder gobernar el mundo entero. De manera que el sistema del papado que funcionara para los últimos días estaría conducido, según esta profecía, por un poder ocultista y satánico. En el versículo 5 continúa diciendo: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado poder para obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleve en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matar es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta parte de la profecía se cumplió precisamente cuando Napoleón Bonaparte tomó preso al Papa Pío VI. Aquel poder que mandaba perseguir y asesinar, finalmente fue perseguido y asesinado. Ahora, esto se volverá a repetir hacia el final del tiempo.
No obstante, esto se cumplió en su primera fase en 1798. Y después de esto dice la profecía, Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ya hemos dicho que la palabra bestia representa aquí a una potencia, porque hemos visto que las 4 bestias anteriores de Daniel capítulo 7 representaron a 4 imperios que gobernaron en la tierra, que fueron potencias mundiales. Así también este poder final será otra potencia mundial. Solamente que dice que ahora esta bestia sube de la tierra, ya no sube del mar como la primera bestia que representaba el papado, sino que sube de la tierra. Por tanto, tenemos que buscarla en un sector distinto al de Europa. Europa es el lugar donde se levantó el papado, Roma. Pero ahora debemos buscar un continente opuesto a lo que es mar. Como hemos descubierto, la palabra mar en Apocalipsis 17:15 representa naciones, pueblos, tribus y lenguas. La palabra tierra, según Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice que es un lugar desolado y vacío. Así que entonces, si la palabra tierra representa un lugar desolado y vacío, significará pues que es un continente que no estaba en medio de conflictos entre las naciones, sino que más bien era un continente tranquilo, pacífico, donde recién se estaban levantando las naciones para poderse convertir pronto en imperios y potencias. Bueno, solamente puede ser un sector, que no sea Europa, América. ¿Y por qué América? Bueno, porque, según vemos en la historia, la única potencia que se levanta después de que cae el poder católico romano, en 1798, solo puede ser Estados Unidos de Norteamérica. El profeta dice que ya veía subir a esta bestia de la tierra para ese tiempo. En efecto, Estados Unidos de Norteamérica declaró su independencia en 1776, de manera que para 1798 ya estaba subiendo de la tierra. Pero esa no es la única característica que nos puede ayudar a entender a esta nación. También dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué cosas son los 2 cuernos semejantes a los de un cordero? Para eso, buscamos el auxilio en lo que dicen los profetas. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 11. ¿A qué representan los 2 cuernos en la simbología bíblica? Dice así la escritura: y Sedequías hijo de Kenaana se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: con estos acornearás a los siros hasta exterminarlos. Sin duda los cuernos aquí representan a 2 poderes que tiene una nación para derrotar a otra. En efecto, los Estados Unidos de Norteamérica debían de tener 2 poderes con los cuales derrotarían al mundo entero. ¿Qué poderes eran esos? Bueno, se conoce por la historia que tuvieron 2 poderes, el civil y el religioso. La libertad civil y la libertad religiosa fueron los poderes que ayudaron a que esta nación se convirtiera en una gran potencia y dominara a las demás naciones que estaban a su alrededor. Pero, ¿cómo explica la Biblia estos 2 poderes? Dice el escrito, Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 otra vez: y los 2 cuernos eran semejantes a los de un cordero. ¿Por qué semejantes a los de un cordero? Bueno, echemos un vistazo. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 36, Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que entonces a Jesucristo se le conoce como el Cordero de Dios. Y cuando dice que los 2 cuernos eran semejantes a los de un cordero, obviamente que debemos entender que los 2 poderes que tenía esta nación eran semejantes a los que utilizaba Jesucristo. Bueno, ¿y cuál era el poder que tenía Jesucristo? En el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 32, dice: y su palabra era con autoridad. Las palabras de Jesucristo llevaban autoridad, tenían poder. Con sus palabras era capaz de echar fuera a los demonios, de resucitar incluso a los mismos muertos, y de sanar las enfermedades y libertar del pecado. Ahora, esto significaría entonces que el poder de Jesucristo se hallaba en su palabra. En una ocasión calmó los vientos y la mar. En otra ocasión, el Señor había sanado a miles de personas con solamente su palabra. Y es que allí está precisamente el secreto de su poder. Pero ¿qué tiene esa palabra que tiene tanto poder? En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, leemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios, según se relata en San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
De manera que entonces cuando está diciendo la verdad os hará libres, está diciendo que la palabra de Jesucristo os hará libres. En efecto, la palabra de Jesucristo libraba a los endemoniados, libraba a los enfermos, libraba a los hombres que estaban en pecado. Por lo tanto entonces, los dos poderes que tendría Estados Unidos serían dos poderes que librarían. Y eso solo pueden ser el poder de la libertad civil y el de la libertad religiosa. En base a estos dos poderes, fue que esta nación de los Estados Unidos se levantó y se convirtió en una gran potencia. Ahora bien, cuando el poder del papado estaba persiguiendo al otro lado del mundo por causa de las creencias opuestas que tenían algunas personas al leer la Biblia, y también levantó persecución a través de la Inquisición misma contra los intelectuales, ya que en ese tiempo nadie podía decir algo distinto de lo que decía la Iglesia. Por ejemplo, Galileo Galilei se levantó diciendo que la Tierra no era el centro del universo, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que más bien la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto contradijo por completo a lo que decía la Iglesia, de tal manera que entonces la Iglesia inmediatamente sancionó a Galileo Galilei y declaró que si seguía con sus herejías entonces tendría que ser eliminado. Finalmente la Inquisición salió con su gusto sobre Galileo Galilei. El hecho es de que la Iglesia no toleraba ni aceptaba a cualquier persona que dijera algo disidente a ella. Por lo tanto, entonces levantó una persecución contra todos estos llamándolos herejes. De igual manera sucedió con los protestantes, a quienes la Iglesia Católica los llamó herejes por no estar de acuerdo con los principios que ella enseñaba. Estos protestantes le reclamaron el hecho de que estaba yéndose en contra de los principios bíblicos. De ahí que entonces la persecución se desató contra ambos. Todos estos protestantes pronto, cuando supieron acerca de América y del levantamiento de los Estados Unidos con su independencia, y que era un país que daba la tolerancia religiosa y la tolerancia civil, inmediatamente decidieron venirse a fondear a las playas americanas. Y así fue. Pronto, América estaba invadida prácticamente por todos los emergentes de otras naciones. Los Estados Unidos, con tanta gente que vino intelectual, comenzaron a prosperar, y con gente protestante, que eran gente que solo dependía de las escrituras para poder hacer su vida, hicieron que esta nación prosperara debido a que no tenían ningún tipo de vicios. No les gustaban las fiestas, no les gustaban las diversiones, no les gustaba el alcohol, no eran gente ociosa, sino que se dedicaban a poder hacer las labores manualmente y eran ágiles para todo. Con este tipo de gente protestante y también intelectual, los Estados Unidos se convirtieron en una gran potencia mundial. Ahora bien, dentro de las escrituras continúa diciendo que dicho poder, aunque tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, dice el versículo 12, finalmente terminaría hablando como un dragón. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo sería que este poder de los Estados Unidos de Norteamérica, después de haberse comportado como un país demócrata, un país que gustaba mucho de la libertad tanto civil y religiosa, terminara convirtiéndose en lo opuesto? Sí, porque cuando se habla del dragón en la Biblia, se le da características opuestas a las del cordero. Nos dice así en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, en el capítulo 12 y en el versículo 3 y 4, hablando acerca del dragón, que ya hemos descubierto que representa el poder de Satanás. Dice así la escritura: y fue visto otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto hubiese dado a luz. Resulta que entonces el dragón aquí es presentado como un poder perseguidor y asesino. Persigue a la mujer por mucho tiempo, y luego espera que su hijo nazca para poder devorárselo. Esto denota claramente el carácter que tendrían los Estados Unidos de Norteamérica hacia el final del tiempo, lo que traería también su desgracia y su final. Hablaría como un dragón. Una nación habla por medio de sus leyes, por lo tanto esta nación en sus leyes tendría variaciones. Al principio, sus leyes aceptaban a cualquier persona que viniera de cualquier lugar del mundo. A decir verdad, los Estados Unidos de Norteamérica se han conformado
por gente no de su propia nación, ni que sea nata del lugar, sino que contrario a eso, se ha conformado por gente que ha venido de diversas naciones, Holanda, Suiza, Europa completa prácticamente, y algunos lugares de Latinoamérica. De manera que entonces, esta nación no puede decir que tiene gente que sea pura del lugar. Pero pronto dice la Biblia que a pesar de que aceptó a gente de todas las naciones, sus leyes variarían, comenzaría a cerrar sus fronteras para que cualquiera no pudiera entrar dentro de esta nación. ¿Eso es a raíz de qué? Bueno, a raíz de que esta nación habría cambiado ciertamente en sus ideales. Ya no tenía los ideales que al principio. Estados Unidos abrió las puertas al principio a todas las naciones porque a través de esta nación Dios quería que su evangelio fuera conocido en el mundo. Al igual que en Jerusalén llegó su Hijo, y por Jerusalén pasaban de toda la tierra, venían y habitaban en ese lugar. Gracias a eso es que el evangelio se extendió en tiempos de Jesucristo. Dios quería que los Estados Unidos de Norteamérica fueran el medio por el cual llegara el evangelio a toda la tierra. Por eso hizo que esta nación fuese libre por completo y que recibiese de todos los lugares para que toda la gente que llegara hasta sus fronteras pudieran conocer el evangelio y diseminarlo para el mundo entero. La gente que iba llegando pronto iba a descubrir que no había que buscar las grandezas terrenales. Pronto iba a descubrir que la vida verdadera está solamente en Jesucristo y que por esa razón era necesario que tuviesen que regresar otra vez a sus tierras para proclamar el evangelio y así terminar la obra pronto y que Jesucristo pudiera volver para establecer el reino eterno que nunca jamás será destruido. Pero desgraciadamente esta nación comenzó a buscar el libertinaje, la diversión, el placer, las danzas, las fiestas, y esto es lo que ha cambiado por completo sus ideales hasta que se ha vuelto en una nación arrogante. Y se ha vuelto una nación que ya no quiere aceptar fácilmente los principios divinos, sino que contrario a eso solamente está buscando la ambición del poder económico. Increíble, aquel lugar que Dios había separado como una casa para su remanente, ahora había cambiado en estos últimos años. Pero ¿qué cosa trajo el cambio? La Biblia también nos explica las razones de este cambio. Dice, Apocalipsis 13:12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Yace a la tierra y a los que moran en ella, que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí está el problema. Resulta que Estados Unidos de Norteamérica cometería apostasía, es decir, se volvería a unir con el papado, le daría la mano, porque acá dice que le da la mano a la primera bestia para hacerla adorar. Esto significaría que debíamos de buscar en la historia un momento cuando los Estados Unidos de Norteamérica decidiría una alianza con el Vaticano. ¿Cuándo sucedió esto? Estos dos poderes se odiaban. Tanto así que muchos de los católicos decían que los protestantes eran diablos, que en las noches les crecía cachos y rabo. Por su parte, los protestantes declaraban que los romanos seguían al poder de la bestia, el anticristo. Así era el insulto que se tenían entre ambos y el odio que se llevaban. Pero increíblemente, según la profecía, esto cambiaría. Durante un buen tiempo, en los Estados Unidos de Norteamérica se había enseñado que había que odiar el papado, que no había que aceptarlo ni soportarlo. Cuando decían odiar al papado, no se entienda, por favor, que está diciendo que hay que odiar al papa, es decir, a la persona. El papado, ¿qué cosa es? El papado es el resultado de la alianza político-religiosa. ¿Cuándo se dio esto? Durante la Edad Media se dio esa alianza político-religiosa. ¿De qué manera? Cuando Justiniano le entregó todo el poder y la autoridad al papado. Así se formó una alianza político-religiosa. Dios nunca ha estado de acuerdo con las alianzas político-religiosas, porque éstas siempre han traído desgracia para su pueblo y para su nombre. Por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, cuando se unieron el poder político y el religioso, el resultado fue que crucificaron a Jesús. Luego, en tiempos de Constantino, cuando se dio la alianza político-religiosa, los disidentes fueron perseguidos. En tiempos del papado durante la Edad Media, en el año 538, la alianza político-religiosa trajo persecuciones y luego la Inquisición. Y en el siglo XVII, en la nación inglesa, se dio la persecución contra los católicos debido a la alianza político-religiosa que se había realizado.
Así que nunca la alianza político-religiosa ha traído buenos resultados. Por eso Jesucristo declaró diciendo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejando en claro la separación para siempre entre la política y la religión. Pero desgraciadamente la Biblia presenta que en los Estados Unidos de Norteamérica esto vendría a suceder. Fue en el año 1984, cuando Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos, decide llevar a cabo una alianza político-religiosa. Acepta un embajador que venga del Vaticano hacia los Estados Unidos y envía a su propio embajador de los Estados Unidos hacia el Vaticano. Así comienza una alianza santa, que le llamaron así, entre los Estados Unidos y Roma. Entonces la revista Time inmediatamente sacó en su portada: apostasía en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquel pueblo que un día decidió separarse por completo del poder romano, ahora ha vuelto a hacer una alianza. Ronald Reagan, por su parte, dijo: es que ha llegado la hora de ser humildes, de darle la oportunidad a Dios para que tenga que gobernar esta nación. Así que ya no tenemos que defender más la separación entre la política y la religión. Hay que darle oportunidad a Dios para tomar las riendas del gobierno. Sonaba muy humilde, sonaba muy bonito, pero totalmente opuesto a lo que Dios decía: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todo el razonamiento lógico de este hombre no servía para nada. La lógica no era suficiente para tener que demostrar la verdad. Tenía que estar unida y aliada con los escritos de la palabra del Señor. Ambas cosas tienen que estar unidas para que tenga valor y tenga poder la verdad. No es verdad lo que no tenga sentido. Todo lo que Dios dice tiene sentido y por lo tanto debe ser aceptado de esa manera. Pero, por otro lado, resulta que esta nación llegaría al punto de todavía aliarse por completo religiosamente. En efecto, en el año 1994, dicha nación firma un acuerdo con el poder católico romano. Esta vez la alianza ya era totalmente religiosa. ¿Cómo así? Se firmó el documento ECU, Evangélicos y Católicos Unidos para el Tercer Milenio. Entonces, en ese documento estaban como representantes Pat Robertson por los evangélicos y Charles Colson por los católicos. Ellos dijeron: ha llegado la hora de poder hacer una alianza en la cual juntos trabajemos para que el mundo se convierta. Este milenio debemos dedicarlo a que todos juntos podamos combatir a todas las ideas que son satanistas y ocultistas y así formar un solo bloque. Sonaba muy bonito. Sin embargo, las profecías enseñaban que esta alianza no debía de darse, porque ellos no estaban aceptando la verdad. Una alianza ecuménica no sirve para nada. El ecumenismo enseña que podemos unirnos en la diversidad de creencias. La verdad enseña que podemos unirnos en la diversidad de mentes. No podemos unirnos en la diversidad de creencias jamás. Eso es satanismo. Porque Jesucristo fue claro: la luz y las tinieblas no pueden conciliar. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo con los infieles, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? De manera que entonces, las Escrituras enseñan claramente que no podemos unirnos jamás con los que no creen en la verdad de Dios tal como está escrita en la Biblia. En la diversidad de mentes sí podemos unirnos. Puede haber diversidad de mentes, pero cuando a todos les llega la verdad, podemos unirnos en la diversidad de mentes, pero cuando a todos nos llega la verdad, llegamos a unirnos por esa verdad. Esa es la verdadera unidad, no el ecumenismo que se está fomentando. La Biblia dice que habría un ecumenismo entre la primera bestia y la segunda bestia. Y en efecto, desde 1994 comienza este ecumenismo y en el año 2000 en Asís Juan Pablo II llega a reunir a católicos, protestantes y espiritistas. Todos decían que estaban uniéndose para poder alcanzar la paz mundial. A decir verdad, la idea del ecumenismo no es nueva. Esto ya sucedió en tiempos de la Roma imperial. Desde los tiempos de Nerón hasta los tiempos de Constantino, se vio que ya ellos seguían a la diosa Oikumene. La diosa Oikumene era la diosa de la unidad. Constantino fue el primero que empujó por completo a esta unidad en el año 313 hasta el año 321. Durante todo ese periodo,
Constantino luchó para formar una sola iglesia con el unitaritarismo, a fin de que pudiera llegar a formar una iglesia universal. La iglesia universal fue una iglesia que canalizó todas las ideas de todas las religiones paganas y las convirtió en una sola y se le llamó el nombre de la Iglesia Católica. Así fue como comenzó la Iglesia Católica con su nombre universal. Una iglesia que toleraba todo el paganismo dentro de ella. Así que si ahora vuelve a tolerar cualquier otra idea de cualquiera de los religiosos a nivel mundial, no sería nada extraño, ya que esta iglesia siempre lo ha hecho así. Por otro lado, tenemos ahora que esta iglesia en el año 2000 llega a formar su ecumenismo, y de allí en adelante ahora viene luchando para que todas las iglesias lleguen a creer el cuento de que todo es amor, y que hay que unirse en nombre del amor. Ellos tratan al nombre amor a su antojo, porque la palabra amor en la Biblia no es lo que ellos dicen. La Biblia dice en Romanos 13:10 que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Jesucristo mismo declaró en el libro de San Juan 15:10: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y en el versículo 21, Jesucristo también declara: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. De manera que entonces la obediencia a los mandamientos de Dios precisamente es el amor. Y cuando el poder católico romano y las iglesias protestantes dicen que se están uniendo en amor, mienten, porque en realidad estarían uniéndose en los mandamientos de Dios. Todas estarían obedeciendo la ley. Pero increíblemente todas estas iglesias rechazan los mandamientos de la ley de Dios, no los quieren cumplir y declaran que los mandamientos de Dios son legalismo y que eso ya pasó de moda, y todavía se agarran de los escritos del apóstol Pablo que dicen que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, para declarar que por eso la ley de Dios ya no tiene vigencia. Es increíble cómo la falta de conocimiento dentro del asunto teológico de la Biblia ha hecho que se disparen hacia idealismos creados por ellos, idealismos judaizantes que hacen de lado la ley de los 10 mandamientos. Es increíble, al igual que los judaizantes que hacían de lado la ley para darle más importancia a los rituales y ceremonias, así también están haciendo estas iglesias modernas de hoy. Hay que recordar que en Gálatas capítulo 6 versículo 13, el apóstol Pablo dice de los judaizantes: estos que se circuncidan ni siquiera guardan la ley. De manera que entonces, ninguno de los judaizantes guardaba la ley de Dios, y ahora estas iglesias están haciendo lo mismo, y llegan a declarar que la ley de Dios ya fue solo para el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo que está diciendo cuando menciona ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, está diciendo que ya no estamos bajo el primer pacto sino bajo el segundo pacto. El primer pacto era el querer obedecer la ley sin la ayuda de Dios del perdón y la santificación. El segundo pacto es obedecer la ley con la ayuda de Dios por el perdón y la santificación. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que el segundo pacto anula la ley de Dios. Contrario a eso, el apóstol Pablo fue claro en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, cuando habla acerca del segundo pacto en el versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice: y este es el pacto que haré con aquellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. De manera que entonces el Señor declara que en el segundo pacto todo lo que Él hace es darnos la promesa del perdón. Puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón como lo hizo con el primer pacto, pero esta vez ahora añadía el perdón y la santificación para que podamos obedecer la ley de Dios. Así esa es la única diferencia. El primer pacto y el segundo pacto siguen siendo la ley de Dios. La única diferencia, repito, es que en el primero no hay promesas de perdón, mientras que en el segundo hay mejores promesas, las promesas de perdón y de obediencia por medio de la ayuda de Jesucristo, de su gracia, de su Santo Espíritu, de su ejemplo perfecto. Maravilloso, pero en realidad estas iglesias se han apartado por completo, declarando que no hay que obedecer la ley. Así no pueden decir entonces que están unidas en amor. Mienten. Ese es un tremendo error. Las iglesias principales de los Estados Unidos de Norteamérica se han venido uniendo y en el año 2006 estuvieron unidos los presbiterianos, los metodistas, los bautistas. Estaban incluso el Concilio Mundial de Iglesias y la representación del 80% de iglesias a nivel mundial que aceptaban precisamente el ecumenismo.
Así, las principales iglesias de los Estados Unidos se han unido ya en puntos comunes de doctrina desde tal fecha y hasta el día de hoy. Y ahora ya se está buscando ya no la alianza tanto con las iglesias protestantes porque ya la tienen, sino más bien la alianza con las iglesias del Oriente. Es increíble, pero en estos últimos años también el papado ha logrado casi todos los avances ya con todas las iglesias orientales. Ya es nada lo que queda. Y él está recorriendo el mundo para lograr la alianza final. Pero las escrituras dicen aún más acerca de este poder, que precisamente cuando llegaran a esta alianza, que se dio en el año 2000 en Asís, entonces dicha nación comenzaría a hablar como un dragón. Bueno, a decir verdad, esto ha venido ocurriendo. Precisamente después del año 2000, después de esta alianza en Asís entre católicos, protestantes y espiritistas, el año 2001 sucede algo increíble en los Estados Unidos de Norteamérica. El 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas del World Trade Center son atacadas. Y entonces prácticamente el centro, el corazón de la economía en Estados Unidos, sufrió tremendo golpe. Algunos de los analistas declaran que esto fue un autoatentado. Es probable que sí, así sea, porque hay muchas pruebas que lo demuestran. Pero lo que nos interesa aquí es más que eso. Dicha nación, después de esa fecha, hizo cambios rotundos en su manera de vivir. Desde entonces esta nación declaró que cualquier persona que viniera de cualquier otro país no era bienvenida con facilidad, que había que averiguar mucho acerca de esta persona, por cuanto cualquier terrorista podía fondear ahora por medio de las fronteras de Estados Unidos. Entonces, se tuvo que poner en alerta máxima tal nación, y la FEMA, una de las instituciones de los Estados Unidos que tiene que ver mucho con el peligro que puede correr esta nación en la alerta, inmediatamente declaró que en casos de crisis y de alerta dentro de la nación, se podía llegar a poner al presidente como un dictador, y que dicha nación podía cerrar sus fronteras, y no solamente cerrar las fronteras, sino tampoco salir de sus propias fronteras con ningún tipo de movilidad. En efecto, cuando en el año 2001 sucedió el asunto de las Torres Gemelas, inmediatamente Estados Unidos aplicó la ley marcial. Cualquiera podía ser terrorista, y en principal se podía ver mal a todos los musulmanes. Hasta el día de hoy sucede eso. Y cualquier otra persona que esté hablando en contra del gobierno, que cuando menos mencione al gobierno para algo negativo, ya puede ser vista como un potencial terrorista. Desde ese entonces, esta nación ha ido avanzando con su tecnología para poder detectar a cualquier persona que pueda estar en contra de los ideales de esta nación. Prácticamente los Estados Unidos vive en un estado de psicosis. Allí la gente ya no vive tranquila, ya no tiene paz, la paz ya no existe. Por eso se le tiene que estar repitiendo el nombre paz constantemente a los norteamericanos para que crean que existe todavía la paz. Pero la realidad es que ya no existe, porque ya nadie puede vivir seguro en esa nación. Pero eso no es todo. Dicha nación, dice la profecía, que llegaría todavía a más. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, la herida mortal de este poder llegó a sanarse por completo en el año 2009, cuando dicho poder de la iglesia se separa, se divorcia del gobierno italiano. Desde entonces ya no se rige por las leyes italianas, y ahora ha recobrado por completo su autoridad. Esto significa que su herida mortal ha sido sanada. De allí en adelante dice que Estados Unidos va a ejercer el mismo poder que ejerció Roma papal durante la Edad Media. Se convirtió prácticamente en un imperio, en una potencia dominante sobre toda la tierra, para querer imponer sus leyes a todas las naciones. De allí en adelante precisamente se vería eso en los Estados Unidos. Es increíble, pero ahora ya estamos sintiendo ese olor, porque los Estados Unidos de Norteamérica está empezando a actuar de esa manera. Después precisamente de que Roma llegó a recobrar por completo su sanación en el año 2009. Tanto así que Benedicto XVI para el año 2010 se atrevió a pedir el gobierno mundial, una autoridad pública mundial, en su carta que llamó Caritas in Veritate, caridad en la verdad. Pero eso no es todo.
ahora dice que haría adorar a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo podría hacerse esto? Vamos a ver. La Biblia también nos lo dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Ahora se presenta aquí la imagen de la bestia. ¿Qué cosa es la imagen de la bestia? Una imagen es un reflejo, algo similar a lo original. Cuando en tiempos de Daniel, el rey Nabucodonosor había soñado con una estatua, con una imagen de 4 metales, él pidió que se hiciera una imagen real de esta estatua que se había soñado, con la que se había soñado él. Y en efecto, hicieron una imagen idéntica a aquella con la cual él se soñó, solamente que esta vez la hicieron solo del metal del oro, que representaba a Babilonia, para demostrar que Babilonia nunca pasaría, que no vendría ningún imperio de plata, ni de bronce, ni de hierro, ni de barro, sino que continuaría solo el oro por todas las eternidades. Así quiso desmentir lo que Dios había declarado a través del sueño. Pero bien, así también en Estados Unidos se formaría una imagen del papado, una imagen de la bestia. Hemos visto que la bestia representa la alianza político-religiosa, lo que significaría que en Estados Unidos habría una alianza político-religiosa que ya hemos visto que empezó a correr desde 1984 con Ronald Reagan. Pero ahora, finalmente dice la Escritura que dicha alianza, dicha imagen recibiría aliento. El aliento significa vida. Cuando Dios sopló el aliento sobre Adán, inmediatamente el ser inerte se convirtió en un ser viviente. Así también la imagen de la bestia, la alianza político-religiosa que ahorita parece no tener todo el poder que todavía necesita, pronto lo tendrá. Y entonces esta alianza político-religiosa traerá como resultado algo que la Biblia menciona en el versículo 16. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según esta profecía, dice que este poder de los Estados Unidos de Norteamérica llegará a hacer implantar la marca de la bestia. En nuestro tema anterior habíamos descubierto que el sábado es el sello de Dios, la marca de Dios, mientras que el domingo había sido la autoridad impuesta por la Iglesia Católica Romana, como habíamos leído precisamente acerca de cómo ellos reclaman la señal de su autoridad, que es el día domingo. Muy bien, teniendo esto en cuenta, esto significaría que Estados Unidos de Norteamérica pronto aceptaría la petición de Roma de implantar una ley dominical. ¿Cómo sería esta ley dominical? Bueno, la ley dominical también tiene su historia, no es de ahora. La ley dominical fue impuesta por primera vez en el año 321 por Constantino el Grande, cuando hizo el cambio en la ley de Dios. Quitó el 4º mandamiento de la ley de Dios que manda guardar el día sábado y lo cambió por el día domingo, como lo vimos en nuestro tema anterior. Así hizo que los 10 mandamientos fueran pisoteados por muchos a partir de esa fecha. En la Edad Media, en el año 538 en adelante, se declaró que todos aquellos que estaban judaizando, así le llamaba la Iglesia Católica, ¿no? Tremendo error teológico. Pero en ese tiempo, dicho poder había declarado que judaizar significaba guardar el sábado. Tal es así que entonces levantó el antisemitismo, porque entonces comenzó a perseguirse a todos los judíos. Cualquier persona que estuviera guardando el sábado durante la Edad Media era perseguida por el poder papal. No tenía nada que ver con las persecuciones este día, pero ellos quisieron hacerlo así simple y llanamente porque impusieron el día del sol, el día que se adoraba prácticamente al dios Osiris, que representa a Lucifer. De manera que entonces, para que los Estados Unidos de Norteamérica le hagan una imagen de la bestia y hagan implantar su marca, tienen que, a través de la alianza político-religiosa, hacer que se guarde el día domingo, como lo hizo Constantino en sus días, como se hiciera en la Edad Media, y de lo cual Juan Pablo II pidió perdón por haber sido antisemita. Pero más aún, se declara de esta nación que aceptaría la propuesta romana. En efecto, en el año 2015, Francisco I llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, a Filadelfia, y allí dio su discurso tanto en las Naciones Unidas como también en el Congreso de la Unión, y también celebrando en la Jornada Mundial de las Familias.
En dicha fecha, Francisco I presentó su carta Laudato Si, alabado sea. En esta carta, Francisco I declara que estamos en pleno calentamiento global y que la Tierra está corriendo peligro y que requerimos pronto de buscar una solución para que el calentamiento global se detenga, y que una forma de tener que hacerlo es exigir a los presidentes de las naciones y a los gobernantes para que estos tengan que aceptar el arreglo del calentamiento global de acuerdo con su propuesta en su carta. ¿Qué propuesta él hace? Él dice: debido al calentamiento global, pronto vamos a sufrir de inundaciones y ciudades enteras van a desaparecer. Así es como nos espera el desastre, terremotos e inundaciones por toda la Tierra. Si queremos evitar que esto pase, declara él, aún en su misma carta, necesitamos que la Tierra descanse. Un día de descanso para la Tierra es esencial, donde se detenga por completo la maquinaria, donde todos dejen de trabajar comúnmente y cierren las empresas que son contaminadoras. Para lograr eso, requerimos de que se tenga que lograr en el mundo entero que un día en la semana pueda entrarse en el descanso total. Y entonces él mismo declara en su misma carta Laudato Si que solo hay una forma de poder hacer. Cuando se reconozca la ley del descanso dominical obligatorio, entonces la Tierra tendrá un día de descanso en el cual podrá respirar y evitarse la contaminación. Increíble razonamiento. Tremendo razonamiento. Cualquiera podría decir que está buscando el bienestar de la Tierra, si la Biblia no dijera que este poder va a engañar para hacer implantar el día domingo falso de reposo. Hay cientos de científicos que han demostrado que el calentamiento global es una farsa, y por eso ahora ya no se le llama calentamiento global sino cambio climático, debido a que muchos ya han denunciado las mentiras y engaños. Jeff Bush le había dicho claramente al Papa en el año 2015: ¿por qué vienes con tus mentiras a los Estados Unidos de Norteamérica, sabiendo que ya está demostrado que no existe el calentamiento global y que es una farsa? ¿Cómo ahora, con esto que ni siquiera está claro, el Papa puede venir a declarar y a decir que si no se descansa un día en la semana, que principalmente debe de ser el domingo, para que este día sea el día de reposo, y que debe de ser reconocido como el día de la familia, cuando eso jamás ha sido? Cuando usted lee la Biblia por usted mismo se da cuenta de que en la Biblia se enseña que el día de la familia es el día sábado y no el domingo, que es el día del hombre, que es el día de la unidad, que es el día de Dios, es el día de la alabanza, de adoración, día de descanso, día de felicidad. Pero al domingo jamás se le llama así. Al domingo en la Biblia se le conoce como el día del sol, un día impuesto contrario al de la ley de Dios. Por lo tanto, entonces, cuando el Papa dice que hay que guardar el día domingo como el día de la familia y que va a ser el descanso para lograr la unificación del mundo y para lograr así alcanzar que la Tierra tenga un día de descanso por el calentamiento global, todo es una mentira. No debemos aceptar tal propuesta. Todavía él se atreve a decir: la ley Dios la ha dado. Nadie dice que no, pero la ley te lleva al legalismo. Razonamiento tremendo del Papa. ¿Cómo la ley va a llevar al legalismo? Esa es la peor de todas las mentiras. El legalismo es no querer obedecer la ley a pesar de conocerla. El legalismo no es obedecer la ley. Así que la ley no lleva al legalismo, eso es mentira. La desobediencia a la ley es la que trae legalismo. Así que cuando él está publicando esa idea, está enseñando a ser legalista a todo el mundo, enseñándole que no tiene que guardar la ley. Se tiene que razonar mejor cuando se habla acerca del legalismo y no hablar simple y llanamente porque se tenga cierta cólera por las demás religiones. Hay que aprender a amar. El amor está en primer lugar. Pero bien, resulta que él continúa diciendo más, que el Dios de las sorpresas ahora, aparte de la ley, nos quiere dar la sorpresita de guardar el domingo. Que Dios es así, que cuando quiere cambia sus ideas y puede cambiar sus leyes. Eso no es verdad. La Biblia enseña otra cosa, porque la Biblia dice claramente que Jehová nunca cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice el texto bíblico: porque yo Jehová no cambio, así hijos de Israel no habéis perecido. De manera que entonces el Señor nunca cambia, es mentira. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Jesucristo mismo declaró: mis palabras jamás pasarán. Así que entonces la palabra de Dios no pasa jamás. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Así que
Me parece que el Papa lo que quiere es darnos una sorpresa más bien a nosotros, haciéndonos creer que Dios ha cambiado al sábado por el domingo y que ahora quiere que el domingo sea el día de descanso. ¡Jamás! Dios nunca va a cambiar su ley, porque Dios mismo ha declarado en el libro de los Salmos, en el Salmo 111 y en el versículo 8 y 9, fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. La ley de Dios jamás va a cambiar. Cristo declaró en San Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 19 el apóstol Pablo dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y en el libro de 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 el apóstol Juan declara: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, Dios dice que su pueblo estará conformado por un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y del último pueblo de Dios que quedará sobre la tierra, Apocalipsis 12:17 dice que es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que no hay un solo texto en toda la Biblia que enseñe que no hay que obedecer la ley de Dios. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Así que no hay nada que en la Biblia se enseñe de que no haya que guardar la ley de Dios para siempre. En el libro de Isaías capítulo 66 versículo 22 y 23 dice claramente Dios mismo: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así dice Jehová el Señor, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y será que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que para el futuro, hacia aquel tiempo de la inmortalidad, el Señor sigue enseñando que el sábado será guardado por todo su pueblo. Y en el libro de San Marcos capítulo 2 versículo 28, Jesucristo dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que mientras el hombre exista, por su causa existe el sábado, porque es un regalo para el hombre. Así que el sábado jamás pasará. Así se cumplirán las palabras de Jesucristo: mis palabras jamás pasarán. Pero la Biblia todavía dice más en Apocalipsis capítulo 13 versículo 17, que pronto de cólera y de furia este poder hará algo tremendo jamás visto en la historia, pero que la profecía declara que así será. Apocalipsis capítulo 13 versículo 17 dice: y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia es el día domingo, el nombre de la bestia el sistema del papado, y el número de la bestia es el 666. El versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. En efecto, el nombre de los papas es Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Dicho nombre ha sido reconocido a través de todos los tiempos desde que el papado existe. Tal nombre está escrito en latín. Por lo tanto, debemos de sacar de ese nombre el número 666, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 dice: y vi, así como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Del número de su nombre sale el 666. Cuando nosotros hacemos una suma del nombre Vicarius Filii Dei, podemos alcanzar a sacar precisamente ese número 666. Pruébenlo en casa. Vicarius, con doble V, Vicarius, Filii, doble I, Filii, y al final Dei. De allí sume las letras y le dará como resultado el 666. Sin duda, hemos descubierto al sistema del papado con su marca y a los Estados Unidos de Norteamérica protestantes haciendo una alianza con dicho poder para poder implantar la marca de la bestia para los últimos días, lo cual traerá una tremenda persecución. Y la Biblia termina diciendo así: Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 y 14: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia,
cuya herida mortal fue sanada. Así la Biblia nos presenta que los Estados Unidos de Norteamérica engañarán al mundo entero con señales, prodigios y milagros. En efecto, la palabra engaño en el libro de Ezequiel capítulo 13 versículo 10 nos dice que es decir paz cuando no hay paz. Así las iglesias protestantes de los Estados Unidos vienen declarando que se unen por las alianzas de paz con el poder católico romano. Este es un engaño, dicen las escrituras, que le harán creer al mundo entero para poder arrastrarlos hacia el error. Increíblemente estamos viviendo ya dentro de ese periodo, y a través de señales, milagros y prodigios, dichas religiones quieren hacer creer al mundo que tienen el Espíritu Santo, y con eso se atraen a millones, prometiéndoles que van a tener dinero, que van a tener prosperidad en esta tierra. Estas religiones se están volviendo avarientas y ladronas ante el mundo entero, y la gente así lo quiere. No hay un pecado mayor que el querer precisamente el mal. Dios no puede hacer nada por estas religiones. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9 y en el versículo 13 y 14, dice claramente que la destrucción de la tierra vendrá por haber dejado la ley de Dios. No será otra la razón que traiga la destrucción final. Dice el versículo 13 y 14, Jeremías capítulo 9, versículo 13 y 14. Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. Así es como estas religiones están haciendo señales y prodigios. La mayoría de los grandes religiosos que pertenecen al protestantismo son los conocidos sanadores. Desde Robert Schuller, presidente de la Catedral de Kristianism, Cash Luna. Todos estos personajes declaran que llevan sanación para el mundo y curación. No obstante, dentro de sus escritos, y ellos mismos han declarado que ellos sanan con el famoso método de la visualización. Pero la visualización ha sido creada por Napoleón Hill, un hombre dedicado al espiritismo y al ocultismo, que escribe el libro Piensa y hazte rico. Él mismo declara que su libro ha sido escrito sobre la base de mensajes ocultos que le han traído espíritus de los grandes sabios de la antigüedad. Él es esoterista, satanista. ¿Cómo pudieron haber dicho que este es un hombre de Dios? Robert Schuller, en su libro Buenos días Espíritu Santo, declara que en realidad un hombre de Dios, Napoleón Hill, es el que ha traído las técnicas de la visualización inspiradas por el Espíritu Santo. Todo esto es una farsa y un engaño, querido hermano. No te dejes estafar. Satanás sabe utilizar también la Biblia. En una ocasión le citó la Biblia a Jesucristo. En la segunda tentación le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que te lleven en sus manos a fin de que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate abajo. Satanás astutamente había citado mal el texto en San Mateo capítulo 4 versículo 7, porque el texto real en Salmo 91 versículo 11 y 12 dice algo distinto. Dice, a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra, y en las manos te llevarán. De manera que aquí Satanás omitió un pedazo de este texto que dice que te guarden en todos tus caminos. Él no citó esa parte, porque los caminos de Dios son los mandamientos de Dios. Salmo 119, versículo 32 dice el texto bíblico, por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. De manera que entonces los mandamientos de Dios son el camino del Señor. Y cuando en los Salmos dice que Dios nos va a proteger, es bajo la condición de que andemos en sus mandamientos. Dios no protegerá a ningún temerario. Eso es imposible. De manera que entonces Satanás omitió esa parte para engañar a Jesucristo. Le citó toda la parte misericordiosa del texto, que sería protegido por Dios, pero no le citó las condiciones por las cuales sería protegido Jesús. Así estas iglesias falsas hablan mucho del amor, de la misericordia, de la unidad, de la organización, de la fe, pero no quieren hablar de la ley de Dios. Hablan sobre la misericordia como Satanás. Publican que Dios es bueno, pero no dicen que hay que obedecer sus mandamientos. Así estas iglesias están haciendo que caiga fuego del cielo falso, porque el fuego representa la palabra de Dios. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por lo tanto, hacer descender fuego del cielo significa usar la Biblia, pero para sus mentiras. Has sido advertido, querido hermano mío. Todo está muy cerca.
Pronto el pueblo del Señor será acusado por guardar el día sábado de traer los desastres y los juicios de Dios sobre la tierra, y por esa misma razón serán perseguidos, pero Dios se levantará en su furia, y dice Apocalipsis 14, 9 al 11, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Hay una sentencia, hermano mío, o estás de parte de Dios para recibir su marca y salvarte, o estás de parte de la bestia para recibirla y perderte. Que Dios quiera que puedas elegir bien. Que el Señor te bendiga en esta hora. Amén. Este mensaje fue traído por tus amigos, los adventistas del séptimo día.